Muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Un saludo especial para todos en este día. Bueno, sabemos que hoy tenemos apoyar a nuestra selección. Esperemos que todo sea como esperamos. Bueno, quien les habla, José Edwin Pulgarín Asprilla. Soy abogado, litigante. Soy egresado de la Universidad Libre, seccional Cali. A ver, les cuento rápidamente, pues tengo estudios en pedagogía universitaria, en contratación estatal, de igual manera en técnicas de juicio oral en el proceso penal acusatorio, eh, estudiante proyecto para máster en Derecho Constitucional y Política Legislativa. En este momento asesoro una de las alcaldías del departamento del Valle del Cauca y bueno, también hemos estado asesorando concejales, igualmente asesor de la Secretaría en su tiempo de movilidad de Santiago de Cali, empresas privadas como Colgas, bueno, etcétera. Pero lo importante aquí en este momento es que podamos abordar el tema que tiene que ver con los mecanismos de participación, ¿sí? Y entre ellos, pues, lo que tiene que ver con la consulta previa, ¿listo? Entonces, ya denme un segundito, por favor, y ya les digo tema a tratar. Bueno, muchachos, miren, señores, disculpe pues que diga muchachos, señoras y señores, mecanismos de participación y defensa de los derechos humanos colectivos étnicos en Colombia. Listo, ese es, pues digamos, el tema que se va a tratar en este día. Cuando hablamos, y vamos a entrar de una vez en contexto sobre este tema, cuando hablamos de los mecanismos de participación y defensa de los derechos humanos colectivos étnicos en Colombia, pues creo que lo primero que se tiene que abordar aquí es qué son los mecanismos de participación ciudadana. Obviamente entiendo que ya se ha tomado, se ha tratado de avanzar en la historia de, de, de lo que tiene que ver con la consulta previa. Creo que anteriormente ustedes lo han visto. Me imagino que también han visto algo del marco constitucional y normativa de los derechos humanos colectivos étnicos, pero hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con qué son los mecanismos de participación ciudadana antes que determinar cuáles son esos mecanismos. Eh, Antes de abordar este tema, quisiera decirle a ustedes que sí, sí, habían en la historia de Colombia han existido varias constituciones. No es menos cierto que hay dos constituciones que han marcado como el derrotero en Colombia. Una de ellas es la Constitución de 1886 y la otra la Constitución de 1991. Ahora bien, en la Constitución de 1886, sabemos que esta Constitución fue estatocéntrica. ¿Por qué estatocéntrica? Porque lo que imperaba en ese momento era precisamente el Estado. La importancia radicaba en el Estado, por eso era estatocéntrica. Es decir, enfocada en la norma, ¿sí? Como tal. Pero cuando hablamos de la Constitución de 1991, estamos hablando era que esta ya no era estatocéntrica, sino que era antropocéntrica.
¿Y por qué es antropocéntrica? Porque el fundamento es el ser humano, no el Estado como gobierno, sino el ser humano como lo principal para tener que abordar en lo que tenía que ver con la constitución política. Entonces, 1886, estatocéntrica, 1991, antropocéntrica. Y esta constitución del 91, como es antropocéntrica y estudia, como le digo, o se fundamenta en el ser humano, pues aparecen allí varias acciones constitucionales, tanto individuales como colectivas. Y sabemos, y ya lo tocaremos más adelante, que individuales aparece la acción de amparo, conocida en el derecho comparado de esta manera, en Colombia la acción de tutela, que lo que hace es proteger que no se vulneren derechos fundamentales de carácter individual. Y aparecen unas acciones constitucionales que protege los derechos e intereses colectivos, y digamos que sentándolo en este caso, lo que tiene que ver con los derechos colectivos étnicos, y aparecen una cantidad de acciones constitucionales, como vamos a ver, las acciones de grupo, las acciones populares, consulta previa, en fin, ya miraremos cada uno de ellos, pero quería hacer como una pequeña introducción sobre este tema. ¿Qué son los mecanismos de participación ciudadana? A ver, los mecanismos de participación ciudadana son herramientas que, como su nombre lo indica, son alusivas a la participación del pueblo en las decisiones del Estado frente a diferentes aspectos de interés general. Cuando hablamos entonces de esto, podemos decir que fueron creados en Colombia en virtud de dar cumplimiento a la esencia del Estado colombiano, oiga bien, como Estado social de derecho, estatocéntrica, se podría decir, Estado de derecho, pero cuando aparece el ser humano en la Constitución del 91, antropocéntrica, ya estamos mirando el tema de un Estado social de derecho, democrático, participativo y pluralista, tal como lo consagra la Constitución Política de 1991 en sus artículos primero y segundo. Ustedes saben que se encuentran los principios y los fines del Estado, en aras de que a manera directa la ciudadanía, mediante el uso y la aplicación de estos mecanismos de control y vigilancia a la actuación administrativa y financiera del país a nivel nacional y territorial, logre estar más cerca de las decisiones que repercuten en la vida del ciudadano colombiano, en la parte económica, en la parte política, en la parte administrativa y cultural de la nación, además del progreso y protección del espacio territorial y los elementos que lo conforman. Entonces, es claro para todos que esos mecanismos de participación ciudadana son herramientas donde se le da la participación al pueblo en las decisiones del Estado frente a cualquier o diferentes aspectos de interés general. Espero que eso también pueda quedar ahí de pronto claro para todos nosotros, pues como bien lo hemos dicho, vamos a tener este seminario sobre los mecanismos de participación y defensa de los derechos humanos colectivos étnicos en Colombia. Para eso tenemos que tener claro qué son los mecanismos de participación ciudadana. En ese orden de ideas, el artículo 40 de la Constitución del 91 hace relación al derecho del ciudadano en la participación del control político. De ahí la base de los mecanismos de participación ciudadana que hoy por hoy se ven reflejados gradualmente en medio de una sociedad que paso a paso va ganando espacio en el control sobre el trabajo administrativo que se viene desarrollando por parte de este gobierno y de otros gobiernos más y aquellas entidades del orden público que manejan recursos del Estado o prestan servicios públicos.
Entonces, de esta manera podemos mirar cómo a través de este artículo constitucional, porque voy a hacer un paréntesis aquí, sabemos que en esa pirámide de Kelsen se establecía, inclusive en el artículo 4 constitucional, habla de que la Constitución es norma de normas y cualquier controversia entre la ley y la Constitución prevalece la Constitución. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que dice el artículo 93 y 94 constitucional, que tiene que ver con los tratados internacionales y con los instrumentos internacionales, que aquellos tratados han sido avalados por el Congreso de la República y declarados constitucionales y por lo tanto tienen fuerza normativa en nuestro estado interno, en nuestra norma interna. Entonces quiere decir que así como está la Constitución, las leyes, decretos y demás, teniendo como la Constitución del 91 como norma de normas, también se tiene que tener en cuenta que hay tratados internacionales que tienen que ver con normas convencionales en lo que tiene que ver también con el control convencional que se tiene que hacer en Colombia. Es decir, lo que quiero explicarles es que también lo que tiene que ver con los tratados internacionales, con los instrumentos internacionales, como la Convención de Derechos Humanos y demás que ustedes conocen, tienen fuerza normativa en Colombia. ¿Listo? Eso como por aquí, como para evidenciar. En Colombia existen varios mecanismos de participación y de defensa de los derechos humanos colectivos de los grupos étnicos en Colombia, y reitero, pero en este aspecto vamos a tocar solamente para esta primera oportunidad lo que tiene que ver con la consulta previa. Listo, entonces hemos abordado lo que tiene que ver con qué son los mecanismos de participación ciudadana. Hemos tocado una pequeña introducción, unas bases, hemos hablado de dos constituciones de manera pues solamente introductoria, de manera general. Tocamos lo que también significa que sí, la Constitución es norma de normas, pero también hay tratados internacionales que han sido ratificados por Colombia a través del Congreso y también declarados constitucionales. Entonces, eso es como para tener ahorita en cuenta. Ahora viene lo que tiene que ver con la consulta previa en Colombia. Prestemos atención a este aspecto. La consulta previa en Colombia es un proceso mediante el cual los pueblos y comunidades indígenas, afrocolombianas, son consultados y tienen derecho a participar en la toma de decisiones y planificación de proyectos que afecten sus territorios, su vida, su cultura y obviamente los derechos humanos. Entonces, este aspecto, y quiero volverlo a referir para que lo tengamos claro, aunque sé que todos ustedes pues lo conocen, lo han vivido, pero eso es la consulta previa. Recuerden, es un proceso mediante el cual los pueblos, las comunidades indígenas, los afrocolombianos y demás jurisdicción especial son consultados y tienen derecho a participar en la toma de decisiones y planificación de proyectos que afecten sus territorios, su vida, su cultura y específicamente los derechos humanos. Aunque sé que ustedes ya lo han visto en los seminarios anteriores, no
cabe mal que recordemos algunas instancias de lo que tiene que ver con el marco jurídico de la consulta previa en Colombia. De acuerdo a esto, la consulta previa se encuentra regulada en diversas normas, incluyendo, y óigalo bien, como ya se lo había dicho, la Constitución Política de Colombia 1991. Miren que de acuerdo a la introducción que yo hice en lo que tenía que ver con los tratados internacionales, y también esos instrumentos internacionales como la Corte Interamericana, ¿sí? Ahí estamos hablando de que el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, también regula lo que tiene que ver en el marco jurídico de la consulta previa. Entonces estamos mirando que un organismo internacional, un instrumento internacional, como lo es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio 169 también tiene su estructura en lo que tiene que ver con la consulta previa. Igualmente, la ley 70 del 93, como le digo, lo tomo de manera general porque usted ya creo que lo tuvieron que haber visto en los seminarios anteriores. Está el decreto legislativo 1069 del 2015, la ley 1750, directiva presidencial número 8 del 2020. Entonces, digamos que eso es un pequeño derrotero de lo que ustedes ya han visto. La Constitución Política de Colombia, ustedes ven que me baso mucho en lo que tiene que ver con la Constitución. ¿Por qué? Por lo que expresé al momento de hacer la introducción. Es que lo que pasa es que todo el derecho se constitucionalizó, ¿sí? Es decir, todas las áreas del derecho tienen que estar coordinadas con la Constitución Política como norma de normas. Y más aún, pues yo ya con aspiraciones a máster en Derecho Constitucional, pues tengo que darles en cuenta a ustedes la importancia de la Constitución Política y el que establece, uno, los derechos fundamentales que tienen los seres humanos, los derechos igualmente colectivos a través de los mecanismos de participación ciudadana que tienen también los colombianos cuando se ven afectados sus derechos e intereses colectivos o sus derechos individuales. Pero todo esto parte de la Constitución Política. Así las cosas, entonces, la Constitución Política de Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural de las comunidades indígenas y afrocolombianas y establece, escúchenlo bien, la obligación de garantizar su participación en la toma de decisiones que afecten sus derechos y su vida. Porque todo esto también se encuadra en los principios constitucionales, inclusive en el preámbulo de la Constitución Política, que también tiene fuerza dominante normativa, es lo que tiene que ver con la dignidad humana. ¿Sí? Eso como para que lo podamos también tener claro en este aspecto. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT establece que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados y participar en la planificación de proyectos que afecten sus territorios y vida. Mire bien, compañeros y compañeras, mire bien este tema, que el convenio 169, que tiene que ver con el Organismo Internacional del Trabajo, es decir, con este organismo internacional, mire cómo es congruente con la Constitución Política de Colombia
y por eso les decía que no solamente en aquellos mecanismos que miraremos en su momento cómo serán los procedimientos para aplicarlos, mire cómo usted no solamente se puede basar en la Constitución política como norma de normas, sino que también se puede ir usted al convenio, a lo que establecieron estos tratados o convenios internacionales que han sido ratificados por el Congreso de Colombia a través de los artículos 93 o 94 constitucional, y que entonces tenemos que traerlo a colación en este momento para que ustedes lo tengan claro. El convenio 169 de la organización del Organismo Internacional del Trabajo, OIT, encabeza como norma internacional, como tratado internacional ratificado por Colombia, que ahí es donde se aplica ese control de convencionalidad que se tiene que aplicar en el ordenamiento interno en Colombia. Y vemos cómo descendemos a la Constitución Política de Colombia, como lo dije anteriormente en ese artículo 4, como norma de normas. En ese sentido, la Ley 70 del 93 establece el derecho de las comunidades, miren, a ser consultadas antes de la implementación de cualquier proyecto o actividad que afecte sus territorios, vida y derechos. Entonces, seguimos escalando. Tenemos entonces que está el control de convencionalidad que se hace para ser aplicado en el ordenamiento interno de Colombia a través de esos tratados internacionales. Dijimos que entre ellos está el convenio 169 de la OIT. Bajamos nosotros a lo que tiene que ver con la Constitución política como norma de normas, pero también bajamos ahorita a la ley, es decir, estamos estableciendo una jerarquía normativa. Entonces, la ley 70 del 93, sabemos muy bien que todo el tema de lo que tiene que ver con las leyes, con hacer leyes, con el proyectos de ley, le corresponde al Congreso de la República, ¿sí? De lo que tiene que ver con nivel nacional. Sabemos igualmente que lo que tiene que ver con nivel departamental, sabemos que aquí es a través de ordenanzas, y estas ordenanzas se hacen a través de la Asamblea Departamental. Y cuando hablamos de los acuerdos municipales, estos acuerdos se hacen a través de los consejos municipales de cada entidad territorial. Listo, siendo así, entonces miramos que después de la ley baja normativamente su jerarquía a los decretos legislativos, y aquí podemos tener en cuenta el decreto legislativo número 1069 del 2015, que establece las normas para la consulta previa y la participación de las comunidades en proyectos de inversión y desarrollo. Entonces, miramos hasta aquí a este momento cómo se puede abordar, como les digo, de pronto una especie de encuadramiento de los aspectos normativos de manera general, pero para que ustedes tengan una idea de en el momento que apliquen esos mecanismos de participación ciudadana, miren de dónde se puede también coger para poder hacer valer esos derechos e intereses colectivos étnicos en Colombia. Bueno, de igual manera, la ley 1753 de 2015 regula el derecho de consulta previa y la participación de las comunidades en proyectos que afecten sus territorios y derechos. En Colombia, ahora bien, miren, antes de pasar a este tema, igualmente
Como hemos hablado de aspectos normativos, también tenemos que tener en cuenta la jurisprudencia constitucional. Con jurisprudencia constitucional, y aquí me tomo para hacer un pequeño paréntesis. Sabemos que en Colombia hay unos órganos de cierre, o como usted lo conoce bien, altas cortes, que tienen la última decisión de acuerdo a lo de su competencia. Quiere decir lo anterior, que para lo que de pronto nos interesa en este momento, sería bueno decir que la jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Es su alta corte o su órgano de cierre, viene siendo el Consejo de Estado. Pero ¿por qué órgano de cierre? Sí, conocemos que es una alta corte, pero ¿por qué órgano de cierre? Porque cuando usted demanda a la administración, sea en cabeza de una entidad territorial, de un departamento, de una entidad pública, ¿sí? Fiscalía, en fin, pues de acuerdo a la competencia que tengan, le puede corresponder para conocer de esos asuntos, de esa demanda, a los jueces administrativos, si conocen allí en primera instancia, y si pues es desfavorable sus pretensiones, usted tiene derecho a apelar y eso le llegaría al tribunal administrativo, pero también hay aspectos o asuntos que le correspondería en primera instancia al Tribunal Administrativo y en segunda instancia al Consejo de Estado. Quiere decir que la última decisión como órgano de cierre para cualquier tema que tenga que ver en demandas contra el Estado, el que cierra el tema vendría siendo el Consejo de Estado, sea a través de los recursos ordinarios o a través de los recursos extraordinarios. De la misma manera podemos decir, entonces, esas jurisdicciones de la contenciosa administrativa, pero también tenemos la jurisdicción constitucional y sabemos que la Corte Constitucional, como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, es la que se encarga, la guardiana, la que vigila el cumplimiento de la Constitución política. Entonces, el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional es la Corte Constitucional. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque ustedes pueden haber en sus conocimientos que de pronto el Consejo de Estado, a través de su órgano de cierre, terminó con una sentencia, pero pueden colocar una acción constitucional en contra de esta sentencia y la Corte Constitucional, que es la que vigila que se respete la soberanía de la Constitución política, puede decir cosas totalmente diferentes a lo dicho por el Consejo de Estado. Lo han visto ustedes también. Entonces, en Colombia, la jurisprudencia sobre la consulta previa se ha desarrollado en torno al derecho de los pueblos indígenas y afrocolombianos a ser consultados antes de la implementación de proyectos o actividades que puedan afectar sus comunidades o territorios. Si bien me han escuchado en reiteradas ocasiones en la introducción que he hecho y en lo que llevamos hasta el momento, siempre he hablado de la participación que tienen los pueblos indígenas y afrocolombianos a ser consultados a través del mecanismo de participación ciudadana como es la consulta previa,
antes de la implementación de proyectos o actividades que puedan afectar sus comunidades o territorios. Entonces, eso como para que de pronto se vuelve reiterativo, pero es eso lo que ustedes tienen que tener en cuenta y por eso he hecho una especie general de un marco normativo. Ahora bien, la Corte Constitucional, como se los decía, de Colombia ha establecido en su jurisprudencia que la consulta previa es un derecho fundamental y que debe ser realizada de manera libre, informada y previa a la toma de decisiones. Voy a repetir esto. La Corte Constitucional de Colombia, a través de su jurisprudencia, ha establecido que la consulta previa, entiéndame en esto porque aquí parte nuestro seminario, es un derecho fundamental que debe ser realizada de manera libre, informada y previa a la toma de decisiones. Entonces, en Colombia hay derechos, en Colombia a través de la Constitución política establece que hay derechos fundamentales nominados y hay derechos fundamentales innominados. Cuando hablamos de los derechos fundamentales nominados, quieren decir aquellos que se encuentran taxativamente en la Constitución política. Y ustedes lo tienen. Iniciamos desde el 11 la vida de más y continuamos 41. No estoy mal. Es lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. El 44 es lo que tiene que ver con los derechos fundamentales de los niños. Pero están taxativamente, por eso llaman derechos fundamentales nominados, porque están taxativamente, es decir, están escritos, plasmados en la Constitución política como derechos fundamentales. Entonces usted coge su constitución política, la abre y va en el capítulo lo que tiene que ver con los derechos fundamentales y usted va a encontrar los derechos fundamentales que son nominados, que son taxativos, es decir, que se encuentran escritos en la Constitución de Colombia, política de Colombia. Pero cuando hablamos de los derechos fundamentales innominados, son aquellos derechos fundamentales que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha dicho que esas situaciones tienen que ser como derechos fundamentales. Y le coloco un ejemplo porque ya hicimos esto en la consulta previa. Anteriormente, la salud se tomaba en conexión con el derecho a la vida como derecho fundamental, ¿sí? Pero no establecido en la Constitución política en el acápite de los derechos fundamentales como un derecho fundamental, y valga la redundancia, autónomo la salud. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en su jurisprudencia? Dijo, no señor, sentencia 860 del 2008, no estoy mal, dijo, no señor, la salud es un derecho fundamental autónomo y desde ese momento es considerado un derecho fundamental innominado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Igualmente pasa con la consulta previa. La Corte Constitucional ha establecido a través de su jurisprudencia que la consulta previa es un derecho fundamental innominado y que debe ser realizada de manera libre, informada y previa a la toma de decisiones por parte de la administración. Además, la jurisprudencia ha establecido que la consulta previa debe ser un proceso participativo en el que las comunidades indígenas y afrocolombianas tengan la oportunidad de expresar sus opiniones
y preocupaciones, y que las decisiones tomadas deben ser consideradas en la planificación y ejecución de proyectos. En resumen, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en Colombia sobre la consulta previa fortalece los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos y les garantiza una participación efectiva en la toma de decisiones que afecten sus comunidades y territorios. Entonces, en conclusión de esta primera parte, la consulta previa en Colombia está regulada por un marco jurídico que requiere mayor atención y reglamentación, sí señor, especialmente en lo que respecta a los términos del trámite y al adecuado seguimiento a los acuerdos de la consulta previa a fin de garantizar no solo la participación de las comunidades indígenas, afrocolombianas y otros grupos étnicos en la toma de decisiones y planificación de proyectos que afecten sus territorios, su vida, su cultura, los derechos humanos, sino también, y entiéndanse esto, el derecho al debido proceso, entre otros. Y recuerde que por eso es que tenemos que ver, y les decía yo en la introducción, porque todo tiene que ver en la introducción, que la Constitución del 91 trajo acciones constitucionales de carácter individual y también de carácter colectivo. Y cuando se viola un debido proceso, que es un derecho fundamental nominado porque se encuentra establecido, escrito en la Constitución Política en el artículo 29, que habla del debido proceso, cuando se vulnera este derecho fundamental, pues aparece la acción de amparo, como se conoce en el derecho comparado, pero como se conoce en Colombia, la acción de tutela, que protege la violación o vulneración de los derechos fundamentales, en este caso al debido proceso. Eso todo lo miraremos más adelante. Bueno, hasta aquí en este momento. Espero que hayamos entendido bien esta primera parte. Entonces, continuamos así. Entonces, como para un tema de resumen en el marco jurídico de la consulta previa, podemos revisar entonces Constitución Política de Colombia, Convenio 169 de la OIT, Ley 21 del 1991 sobre pueblos indígenas y tribales. Constitución Política de Colombia, artículo 2, 7, 40, 330, parágrafo. Ley 70 del 93, que desarrolla el artículo 55 transitorio de la Constitución, reconoce las comunidades negras y establece mecanismos para su participación. Artículo 76 de la ley 99 del 93 para la explotación de recursos naturales renovables. El decreto 1320 del 98 que reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales. El decreto 200 de 2003 por el cual se determinan los objetivos y la estructura del Ministerio de Interior y de Justicia y se establece que le corresponde a la dirección de étnicas coordinar interinstitucionalmente la realización de la consulta previa. La ley 165 del 94, que es el convenio de diversidad biológica para el caso de permisos de investigación científica, conocimientos asociados a la biodiversidad. Sabemos que este es un tema interesante ahora con lo que tiene que ver con la COP16. Ahora bien, después de haber tomado como toda esta base,
es bueno que revisemos un aspecto en relación a la aplicación de la consulta previa. De acuerdo con la normatividad previamente señalada anteriormente, la consulta previa debe desarrollarse en los siguientes casos, ¿sí? Sin ser taxativos. Cuando se vayan a tomar medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente a las comunidades. Cuando se vayan a tomar medidas legislativas, es decir, leyes o administrativas, decretos reglamentarios con fuerza de ley, susceptibles de afectar directamente a las comunidades. Cuando se vayan a adoptar decisiones respecto de la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y de comunidades negras. Es decir, antes de iniciar o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos mineros o recursos naturales existentes en los territorios de los pueblos. ¿Listo? 3. Cuando se vaya a realizar la determinación de las áreas indígenas restringidas al interior de las zonas mineras indígenas. 4. En el caso de traslado o reubicación de los pueblos de sus territorios tradicionales. 5. o siguiente, previamente a diseñar y ejecutar programas de formación profesional dirigida a los pueblos. Otro, en el caso de adopción de menores indígenas. Mire bien. Otro, cuando se pretenda realizar investigaciones de acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional, es decir, permisos de investigación científica. Entonces, espero que se haya tenido en cuenta estos aspectos en lo que tiene que ver a la aplicación de la consulta previa de acuerdo a la normatividad que ya hemos dicho de manera general y en estos casos que pueden ser también otros, pero son los que más podemos evidenciar. Y si ustedes, como les digo, lo que se está queriendo hacer es una congruencia entre la introducción y donde llevamos hasta el momento en lo que tiene que ver solamente con la consulta previa. ¿Correcto? Ahora bien, las decisiones de las comunidades después de realizar la consulta previa. Ya miraremos las etapas que se realizan en la consulta previa, pero es bueno revisar este tema. No obstante, ese valor que tienen para las comunidades la consulta previa, lo que en ella se decida no obliga a la autoridad en la decisión final. Hay que tener en cuenta esto, ¿sí? El valor que tiene para las comunidades la consulta previa, lo que en ella se decida, lo que se decida en la consulta previa, no obliga a la autoridad en la decisión final. Y sí, termina siendo que resta fuerza e importancia a este mecanismo de protección de la identidad étnica y cultural de la nación colombiana. Pero en este sentido, la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha señalado que cuando no sea posible el acuerdo a la concertación, la decisión de la autoridad
debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo. En consecuencia, debe ser objetiva, debe ser razonable y debe ser proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. Yo les invito, y este es un tema que deben también ustedes leer, la sentencia SU, sentencia de unificación 039 de 1997. Obligación para este seminario de la lectura de esta sentencia. Reitero, sentencia de unificación de la Corte Constitucional 039 de 1997. Trataremos de colgarla a través de nuestro equipo tecnológico. ¿Listo? Quien decide en últimas es la autoridad y esta tiene la obligación, ya bien, de establecer los mecanismos necesarios para mitigar, para corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad pública produzcan o puedan generar en detrimento de la comunidad étnica o de sus miembros. Entonces, no tiene, por consiguiente, el valor de la consulta, la información o notificación que se le hace a la comunidad indígena sobre un proyecto de exploración o explotación de recursos naturales. Es necesario que se cumplan las directrices mencionadas anteriormente, que se presenten fórmulas de concertación, entiéndanse, porque de aquí, de este debido proceso, salen acciones constitucionales de carácter individual o de protección de intereses o derechos colectivos étnicos. Es necesario, reitero, que se cumplan las directrices mencionadas anteriormente, que se presenten fórmulas de concertación o acuerdo con la comunidad y que finalmente ésta se manifieste a través de sus representantes autorizados su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta su identidad étnica, cultural, social y económica. Por eso es tan importante esta sentencia de unificación 039-97 que hace parte obligatoria de esta lectura en este seminario. Así las cosas, la política preventiva de la Procuraduría General de la Nación en materia de derecho de los grupos étnicos señala que la consulta previa es la oportunidad para que los pueblos expongan sus consideraciones que el programa en discusión debe tener en cuenta para que respete el derecho a la integridad étnica y cultural y la autonomía de los pueblos indígenas, y que en la adopción de las medidas se debe propender la protección de los derechos amparados y la garantía de los derechos fundamentales, entre otros. Esto para que lo tengan claro, ¿sí?
porque este es precisamente una de las funciones de la Procuraduría General de la Nación. ¿Quiénes participan en la consulta previa? La consulta previa aplica no solo para los pueblos indígenas, sino también para las comunidades negras o afrocolombianas, raizales o gitanos. Participan en ella además las instituciones del Estado y los responsables del proyecto, obra o actividad, el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Dirección de Etnias, donde se lidera el proceso de consulta, y durante todo el proceso se debe contar con el acompañamiento del Ministerio Público, es decir, como órganos de control, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo o los personeros municipales, ¿sí? Porque puede ser que donde no haya de pronto en ese momento la participación, no se pueda en el momento de la participación de la Procuraduría General de la Nación, como agente del Ministerio Público, pueda estar los personeros municipales, porque sabemos que ellos son agentes del Ministerio Público y que en toda entidad territorial del municipio tiene que haber un personero municipal. También hay que tener en cuenta que debe participar el INCODER cuando se encuentran involucrados temas de tierras. En el caso, por lo menos en el caso de exploración o explotación de recursos naturales, también se cuenta con la participación de la autoridad ambiental que conoce de las autorizaciones ambientales, el Ministerio de Ambiente, de Vivienda y Desarrollo Territorial, o las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible. En el caso de consultas en procesos de licenciamiento ambiental, la autoridad ambiental lidera el proceso. Entonces, esto debe estar claro para saber quiénes participan en la consulta previa. Y es que de todo esto que yo les estoy diciendo a ustedes, es que parte de ese derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos colombianos, ¿sí? Para que no se le vulnere el debido proceso constitucional, y no solamente constitucional, sino también administrativo. Entonces es para que todo esto, lo que hemos dicho en la introducción, en lo que te hemos dicho en el marco normativo, en la construcción de la jerarquía normativa, en lo que tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana que son para las etnias, qué es lo que tiene que ver en ese uno de los derechos o mecanismos de participación, como es la consulta previa. Todo esto ustedes tienen que tenerlo claro. Por eso la lectura obligatoria, la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, es para que ustedes tengan claro sus derechos fundamentales, o para que tengan claro los derechos fundamentales de las comunidades indígenas o raizales o afrocolombianas, en fin. Todo esto es para que se tenga claro. En relación, ahora bien, en relación con las comunidades, la consulta debe realizarse teniendo en cuenta la representación y la autoridad de las comunidades, la interculturalidad y la lengua de las comunidades consultadas. La consulta a los pueblos debe realizarse con las instituciones tradicionales y a través de sus autoridades o las organizaciones que lo representen, que son, oiga bien, que son las indicadas para manifestar los impactos sociales y culturales que un proyecto pueda generar. Adicionalmente, el Estado, con la Mesa Permanente de Concertación de Pueblos Indígenas, debe acordar las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectación. Además de esto,
debe evaluar la ejecución de la política indígena del Estado y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Entonces, quiere decir que le corresponde a esta mesa del Estado concertar el procedimiento transitorio y lo demás que se requiera para la participación, consulta y concertación con los pueblos o comunidades indígenas. Ahí léase también el decreto 1397 de 1996. Este decreto lo puede hacer usted en sus momentos de ocio intelectual, pero no termina siendo obligatorio para este seminario. Lo que sí es obligatorio es la lectura de la sentencia SU 039 del 97. Ahora bien, también es importante, y esto quiero que ustedes, queridos compañeros y compañeras, lo revisemos. Esto sí también es obligatorio. Y me gustaría que tomáramos de base hacer un análisis concreto de cómo la consulta previa en el megaproyecto de Hidroituango permite comprender la aplicación práctica de los mecanismos de participación y defensa de los derechos colectivos étnicos en Colombia. Yo necesito que hagamos un análisis sobre la consulta previa en el megaproyecto de Hidroituango y que ustedes presenten ese análisis. ¿Sí? Porque aquí se pueden ilustrar desafíos, logros enfrentados por las comunidades étnicas en su lucha por la protección de sus territorios y la preservación de su cultura. El estudio de casos emblemáticos contribuye a fortalecer la comprensión de la importancia de la participación y la defensa colectiva en la protección de los derechos colectivos étnicos en el país. Entonces, digamos que esas son las dos cosas que solamente que voy a tocar para esta sección de este seminario en lo que tiene que ver con la lectura de la sentencia 039/97 y también el análisis de la consulta previa en el megaproyecto de Hidroituango. Bueno, hasta aquí creo que vamos bien. Ok, espero que hasta el momento vayamos bien con el tema. Ahora, en otro aspecto, también podemos revisar en este momento, se podría usted hacer varias preguntas, ¿cierto? Y qué bueno poder responder antes de pasar a etapas del proceso de la consulta previa. Podríamos hacer varias preguntas. Una de ellas podría ser, ¿cuándo debe llevarse a cabo la consulta previa? ¿Yo qué le tendría que decir entonces? La consulta previa debe realizarse siempre que se vayan a decidir, adoptar o ejecutar medidas administrativas, legislativas o proyectos públicos o privados que puedan afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica. Quiero tomarme el trabajo de volver a repetir esta parte para que quede claro. Ustedes podrían preguntarme en este momento, ¿cuándo debe llevarse a cabo la consulta previa? Y yo tendría que responderles que la consulta previa debe realizarse siempre, escuchen, que se vayan a decidir, adoptar o ejecutar medidas
administrativas, legislativas o proyectos públicos o privados que puedan afectar directamente las formas y sistemas de vida de los pueblos indígenas o su integridad étnica, cultural, espiritual, social y económica. No solamente, como ya le habíamos dicho, son los pueblos indígenas, son los afrocolombianos, son los raizales, todo lo que tenga que ver con esa jurisdicción especial étnica. Entonces, ese es un aspecto que se podría bien tomar en este aspecto. Pero también hemos dicho que la consulta previa es el derecho fundamental que tienen los grupos étnicos de poder decidir sobre las medidas legislativas administrativas, como lo que ya acabamos de decir, pero que estoy recordando, y también que este es un mecanismo de participación porque es un derecho constitucional colectivo y un proceso de carácter público especial y obligatorio. ¿Listo? Entonces, esto como para que también se tenga en cuenta y a manera de recordatorio. Otra pregunta que usted podría realizarme a mí sería, ¿qué se debe hacer para identificar la existencia de grupos étnicos en una área específica? Entonces yo le diría, si usted es representante legal de una entidad o empresa interesada en realizar proyectos en áreas donde posiblemente haya presencia de grupos étnicos, debe solicitar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior una certificación de presencia de los grupos étnicos en la zona del proyecto que puedan ser susceptibles de ser afectados por la ejecución del mismo. Reitero, debe solicitar a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior una certificación de presencia de los grupos étnicos en la zona del proyecto que puedan ser susceptibles de ser afectados por la ejecución del mismo. Espero que hasta allí vayamos bien, que hasta el momento se pueda entender. Entonces, podríamos mirar otra pregunta. Ustedes podrían revisarme y decirme otra pregunta. La otra pregunta podría ser, ¿qué requisitos debo cumplir para solicitar la certificación de presencia de grupos étnicos en zonas de ejecución de proyectos? Todo el material que se ha tomado en este seminario, yo lo compartiré a través del grupo técnico de nuestra institución. Entonces, reitero, usted podría hacerme esta pregunta. ¿Qué requisitos debo cumplir para solicitar la certificación de presencia de grupos étnicos en zonas de ejecución de proyectos? Yo le podría decir, los requisitos que he de cumplir para solicitar la certificación son: 1, ser persona natural o jurídica que desee ejecutar proyectos, obras o actividades en el territorio terrestre y o marítimo de la nación. 2, radicar el formato de solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad. Y esto que tiene que, en recomendación, tiene que ser diligenciado en su totalidad, porque pasa que a veces se llenan unas partes, otras no, de pronto por no tenerse el conocimiento y de pronto que no usted se pueda comunicar
con las entidades competentes para que le puedan ayudar a cumplir con esas observaciones que realizan en este formato. Entonces, obviamente, se devuelve. Entonces, recomendación debe estar diligenciado en su totalidad. Tercero, la solicitud radicada mediante el formato de solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos en el área de influencia de un proyecto, obra o actividad debe contener como mínimo una descripción del proyecto, obra o actividad. Una descripción del proyecto, obra o actividad. 2. La identificación del área de interés, ¿sí? Especificando claramente el departamento y municipio, acompañado de un mapa que precise su localización y cuadro de coordenadas geográficas o planas que coincidan con la ubicación descrita en la solicitud. Quiere decir que X, por ejemplo, X igual a este y Y igual a norte. Eso para que lo tengan ahí claro. En el sistema Magnas Sirga debe definir el origen y anexar el archivo digital en DWG o CHAP del área del proyecto. CHAP del área del proyecto. Y por último, un CD con el cuadro de coordenadas en MS Excel. Esto, pues ya tendría que realizarlo su técnico que tenga sobre estos aspectos. Entonces, hemos visto o digamos que recordamos algo general en este momento de lo que es la consulta previa como derecho fundamental que tienen los grupos étnicos, como mecanismo de participación de un derecho constitucional colectivo. Vimos también de pronto preguntas que usted pueda realizarles, que cuándo se debe llevar a cabo la consulta previa. También se respondió. Vimos que otra pregunta que podría ser: ¿qué se debe hacer para identificar la asistencia de grupos étnicos en un área específica? Otra pregunta también que acabamos de abordar fue que qué requisitos debe cumplir para solicitar la certificación de presencia de grupos étnicos en zonas de ejecución de proyectos. Y podría salir otra pregunta que dice: de acuerdo, porque siempre hemos tratado de tener la congruencia y la coherencia en lo que estamos diciendo. Usted puede decir dónde se presenta la solicitud, y entonces yo tendría que responderle que la solicitud debe estar dirigida a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior y se radica en la oficina de correspondencia del Ministerio del Interior. Y obviamente en estas instancias tendría que usted revisar muy bien, porque también se puede hacer a través de correos electrónicos, pero pienso que todavía en este aspecto el que se radique de manera física pues termina siendo con mayor veraz abordado, porque ya está una radicación, un orfeo que se le entrega a usted al momento de radicar, pero también, como le digo, pues depende ya de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, pero esta es la regla general. Ahora bien, usted podría hacerme una pregunta más y decirme: ¿quién es responsable de llevar a cabo el proceso de consulta previa? ¿Quién es responsable de llevar a cabo el proceso de consulta previa? Y yo le debería responder que la responsabilidad para llevar a cabo procesos de consulta previa es compartida entre los representantes del proyecto o de los proyectos y el Ministerio del Interior. La responsabilidad para llevar a cabo procesos de consulta previa es compartida entre los representantes de los proyectos y el Ministerio del Interior.
El ministerio es responsable de la forma en que se desarrolla el proceso en cada caso particular y los representantes de cada uno de los proyectos son responsables de participar activamente durante el proceso de consulta previa y de proporcionar los recursos necesarios para cada proceso en particular. Entonces, creo que son preguntas pertinentes para ilustrar más este tema apasionante que tiene que ver con esos mecanismos de participación ciudadana, en especial los grupos étnicos, y lo que tiene que ver específicamente con la consulta previa. Bueno, de acuerdo entonces a lo que ya hemos visto anteriormente, es bueno ahora definir sobre las etapas en el proceso de la consulta previa. Ya habíamos establecido, bueno, vamos a enumerarlas una a una para que tengamos este aspecto muy claro. Tenemos entonces que el proceso de consulta previa en Colombia se desarrolla a través de 5 etapas, esto de acuerdo a la directiva presidencial 10 de noviembre de 2013. En esas etapas miraremos primero la certificación, y fue lo que ahora tocamos de manera general. Abordemos un poco más el tema. La segunda etapa es la coordinación y preparación. Tranquilos que yo les compartiré todo este material de estudio, se los compartiré hasta a través del grupo técnico. Entonces tenemos primero la certificación, segundo la coordinación y preparación, tercero la preconsulta, cuarto la consulta, 5 seguimiento y cierre. Perfecto. Ahora bien, y estas a su vez comprenden 2 momentos o fases misionales que son la certificación, y lo dije anteriormente a esta exposición, la certificación en esta, una persona natural o jurídica interesada en ejecutar un proyecto, obra o actividad solicita una certificación a la Dirección de Consulta Previa para saber si hay presencia de grupos étnicos en el área de influencia del proyecto. Eso lo dijimos anteriormente. Estamos tocando la primera etapa, que es la certificación. Después, la Dirección de Consulta Previa emite un concepto en relación a la solicitud hecha por la persona natural o jurídica, haciendo uso de la base de datos de las cuales dispone, provenientes de la Dirección de Asuntos Indígenas y Minorías, la Dirección de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, el INCODER y la información cartográfica de acuerdo al Instituto Geográfico de Agustín Coasia. Posteriormente, se realiza una verificación de campo con presencia del solicitante y de las autoridades de las comunidades étnicas para recopilar información que le permita a la Dirección de Consulta Previa emitir el concepto geográfico y especial. Cuando la información disponible es suficiente, escuche bien, cuando la información disponible
es suficiente para emitir el concepto sobre presencia de grupos étnicos, se procede a la certificación. Y al finalizar se envía citatorio para notificación personal. En caso de no notificarse personalmente, esto es obviamente los abogados conocen el procedimiento de notificación, se notifica por aviso. Miren, y hay un punto en esa certificación que es la gestión. Si se determina que hay presencia de grupos étnicos y en la medida que la actividad lo requiera, se debe solicitar el inicio de la consulta previa. La consulta previa, por su parte, persigue la ruta de trabajo, coordinación y preparación, preconsulta, consulta, seguimiento y cierre. Perfecto. Entonces, ahí tenemos claro que la Directiva Presidencial 10 de noviembre del 2013 establece unas rutas que tienen que ver con, primero, la certificación, que ya acabamos de mencionar. Una vez mirado la certificación y que sí hay grupos étnicos para realizar ese proyecto, obra o actividad, se activa el proceso de consulta previa y en las etapas o la ruta de consulta previa aparece la coordinación y preparación, la preconsulta, la consulta, el seguimiento y cierre. Y hemos dicho que estas a su vez comprenden dos momentos o fases misionales que son A, la certificación con lo que ya se dijo, y B, la gestión. Bueno, eso es en relación a esa parte de la certificación. Qué bueno que nosotros ahora desarrollemos en un ejemplo las etapas que acabamos de mencionar para la aplicación de la consulta previa, ¿sí? Y qué bueno que lo coloquemos con algo que es en el momento generador, no solamente de Colombia, sino a través de las diferentes latitudes, globalizado, que tiene que ver con todo lo concerniente a ese derecho ambiental. Qué bueno que lo tomemos desde allí para mirar ese ejemplo, ¿correcto? Como ya les dije y reitero, todo parte de la Directiva Presidencial 10 del 2013, listo, en lo que tiene que ver con los procesos consultivos que adelanta la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Listo. Para medidas, en este caso, administrativas de carácter ambiental. Entonces, por allí nos vamos a revisar esas etapas que vamos a desarrollar en este momento. Esas etapas, en lo que tiene que ver con, digamos, primero la coordinación y preparación, tiene que haber un momento, primero en la coordinación y preparación, de dos momentos. Ya dijimos de la certificación como primer aspecto, que se evidencia en dos momentos, ¿cierto? En la certificación y en la gestión, y en las demás etapas, ya una vez de apertura del procedimiento de consulta previa, tiene que haber un alistamiento y un desarrollo. En el alistamiento se refiere al conjunto de actividades que se deben realizar antes de llevar a cabo cada una de las etapas del proceso consultivo. Y el desarrollo es en el momento en el que se describe con detalle la manera en que se debe surtir cada una de las etapas de la consulta previa. Entonces, así las cosas, comencemos.
Tenemos entonces la etapa de reunión, de coordinación y preparación. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? Esta etapa tiene como propósito identificar a las entidades públicas que tienen competencia relacionada con la medida administrativa de carácter ambiental. Dijimos que íbamos a tomar como ejemplo un tema de una consulta previa, un procedimiento de carácter ambiental. Entonces, en la coordinación y preparación se tiene que identificar a las entidades públicas que tienen competencia relacionada con la medida administrativa de carácter ambiental y se consultará y convocarlas a una reunión para conocer sus puntos de vista. En esta reunión tiene que haber unos participantes que son los representantes del ejecutor de la medida administrativa y profesional, en este caso del departamento, como ya lo habíamos dicho, de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa para medidas administrativas de carácter ambiental. ¿Listo? ¿Y cuál es el procedimiento? Entonces, habíamos dicho que ese procedimiento tiene dos momentos. Uno que es el alistamiento. En ese alistamiento hay un análisis de determinación de esa consulta previa, ¿sí? En segundo lugar, hay una identificación clara de las partes, es decir, la comunidad y el ejecutor de la medida, la autoridad, entonces, en este caso, pública. Correcto. 3, ¿cuáles son las condiciones de la reunión? Sí. 4, la convocatoria al ejecutor. Sí. Ya yo les digo, yo les enviaré este material, todo para que lo puedan revisar. Sí. La convocatoria al ejecutor. Bueno, podemos tomarnos el tiempito un momentico de decir en cada etapa. Decimos, si estamos en la coordinación y preparación y decimos que hay dos momentos, está primero el alistamiento y en el alistamiento está el análisis de la determinación de la consulta previa, ¿sí? Contar con el documento de solicitud del inicio de consulta previa. Listo, es lo primero. 2, la identificación clara de las partes, claro, la comunidad y el ejecutor de la medida. ¿Listo? En tercer lugar están las condiciones de la reunión. La reunión de coordinación y preparación tomará un tiempo, coloquemos un ejemplo, aproximado de 2 horas. ¿Listo? Entonces, en esta primera reunión asiste el ejecutor de la medida y el profesional de la dirección administrativa, que usted ya le he dicho anteriormente. Esta reunión, para que usted lo tenga claro, puede realizarse de forma virtual o presencial, según se defina por acuerdo entre las partes. Ahora, la cuarta en el alistamiento es la convocatoria al ejecutor. La convocatoria será enviada por la dirección al ejecutor de la medida con una antelación de 15 días hábiles. ¿Listo? Ahí entraríamos en el cuarto, que es, ahí estaría el alistamiento. ¿Y cómo sería el desarrollo? El desarrollo es quinto, inicio de la reunión, ¿sí? 2, presentación de la medida. El ejecutor expone la medida de acuerdo con lo que fue indicado para la solicitud del acto administrativo de determinación de procedencia de la consulta previa y se hace un análisis, todo lo relacionado. Y viene, después de este, que ya es el desarrollo, la definición de la ruta metodológica. ¿Correcto? Entonces, este es el aspecto. Y por último, viene el cierre de la reunión, es decir, la lectura y la aprobación del acta. Esta, una vez concertados los contenidos del acta, se procede a su impresión, a su firma y se hace entrega de una copia del acta al ejecutor de la medida. Hay que aclarar esto.
Si la reunión es virtual, se envía el acta aprobada a los participantes para su firma y revisión a la dirección. ¿Sí? 2. Si el acta oficial debe hacerse en el formato autorizado por la Dirección de Planeación del Ministerio del Interior y debe estar firmado por los delegados del ejecutor y el gestor de la dirección. ¿Listo? ¿Cuál dirección? Recuerde que lo que yo les estaba diciendo ahora es que la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, sino que le llamaré DANCP, pues es largo. Siempre tenga que cuando hable de la dirección, estoy hablando de la dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa. Entonces, digamos que esa es la ruta de esa etapa de primera de reunión de coordinación y preparación. Por eso les decía congruentemente que una parte es el alistamiento de esa etapa y la otra parte es el desarrollo, como ya lo he venido expresando y el cual le compartiré el material a ustedes, perdón. Ahora bien, viene la etapa de la preconsulta. Una vez agotado lo anterior de manera coherente y obviamente en un orden establecido, viene la etapa de la preconsulta y en la reunión de preconsulta y apertura, la dirección de consulta previa, para que usted lo tengan claro, debe exponer a las comunidades el marco jurídico de la consulta previa y garantizar un espacio para que las comunidades expresen sus inquietudes frente a este marco jurídico. Para que quede claro, el ejecutor debe presentar la medida que será dotada a las comunidades étnicas y se debe, óigalo bien, se debe generar el espacio para que se pueda responder las preguntas y comentarios expresados por las comunidades en relación con lo que se exponga. ¿Listo? En el marco de la preconsulta, en presencia de las comunidades étnicas, las partes construyen la ruta metodológica de la consulta previa con los lugares y las fechas en que se efectuarán las reuniones pertinentes. Miremos el procedimiento entonces en la etapa de preconsulta. Ya sabemos que en cada procedimiento de cada una de las etapas siempre va a haber dos momentos: un alistamiento y un desarrollo. En esta etapa de preconsulta, el alistamiento tiene una ruta. Entonces, la primera, ¿cuál sería? La revisión de guías técnicas y base normativa de los instrumentos ambientales que tomamos como ejemplo. Entonces, aquí en este caso, es importante que el ejecutor, además de conocer la normativa y guías técnicas que rigen la medida a adoptar, conozca el procedimiento de la consulta previa y obviamente la comunidad. ¿Correcto? Esto que quede muy claro. 2. En la ruta, en la etapa de la preconsulta. Asegurar la participación de las autoridades representativas. Asegurar la participación de la autoridad representativa. Debe de asegurarse de que asistan a la reunión las autoridades representativas de las comunidades étnicas con las que procede la consulta previa. Esto deben de tener muy en cuenta porque en todo esto está el debido proceso. Y si se vulnera el debido proceso en cada una de estas etapas de acuerdo a la directiva nacional, pues estarían vulnerando un derecho fundamental establecido en la Constitución Política y que se puede hacer valer para que sea respetado a través de un juez constitucional, a través de una acción constitucional que se llama acción de tutela. ¿Correcto? Bueno, continuamos. Entonces, el tercero, la concertación del lugar, fecha y hora de la reunión de consulta previa. El profesional de la dirección de consulta previa debe establecer contacto con el ejecutor de la medida para determinar de acuerdo con lo estipulado la ruta
metodológica. En la ruta metodológica está obviamente las fechas de reunión con cada comunidad, el lugar concreto de la reunión, la hora de inicio de las reuniones con la comunidad, cómo va a ser la ruta de desplazamiento, cuáles son las condiciones logísticas para realizar las reuniones, prever si se requiere traductor. Ojo, porque esto es importantísimo tener en cuenta. Ahora bien, el cuarto aspecto en el momento del alistamiento, espero que me estén entendiendo, tiene que ser con la concertación de la metodología y recursos didácticos que se utilicen durante el proceso consultivo. ¿Sí? Porque a veces es necesario las metodologías y materiales didácticos que se utilicen en cada momento de la etapa de preconsulta. ¿Sí? Y esta tiene que estar centrado en un modelo sencillo y directo en que los participantes puedan interactuar y participar de forma activa y efectiva. ¿Correcto? 5. Tiene que ver con la convocatoria a la reunión de preconsulta y apertura. El profesional de la dirección de la consulta previa realiza el envío, como le dijimos en la etapa anterior, de la convocatoria al ejecutor, por lo menos con 15 días hábiles antes de la fecha de la reunión, con los lineamientos que establece la Directiva Presidencial 10 de 2013 y que estamos viendo a continuación. ¿Correcto? Ahora bien, ese es lo que tiene que ver con el alistamiento. Ya después de haber hecho el alistamiento, viene el otro momento, que es el desarrollo, y en el desarrollo se tiene que hacer, uno, el inicio de la reunión de preconsulta y apertura, ¿sí? 2, la definición del orden del día, para que eso quede muy claro. 3, la presentación del tipo de instrumento ambiental que se está consultando. En el ejemplo que tenemos ahora, derecho ambiental. 4, ¿cuál va a ser la definición de la ruta metodológica de las etapas siguientes? ¿Correcto? Porque en esa, y me detengo aquí un momento, en esa definición de la ruta metodológica de las etapas siguientes, el ejecutor de la medida expone la propuesta de ruta metodológica que guiará las siguientes etapas del proceso consultivo. Esta deberá tener nombre de la actividad, fecha y hora propuesta, lugar y observaciones pertinentes respecto a las actividades generales, en las cuales pueden ser talleres preparatorios, de análisis de afectaciones directas, reunión de análisis de afectaciones directas, talleres preparatorios entre comunidad y ejecutor, en relación con la formulación de acuerdos, reunión para definir acuerdos y protocolación con presencia de la comunidad. Entonces, esto es para que se tenga claro. Y 5 o 6, suscripción del acta de preconsulta y apertura de la consulta previa. Por eso entonces usted bien ha visto que todo tiene un orden, si bien lo ha revisado. Primero tiene que haber la certificación para mirar si hay grupos técnicos en el proyecto activador que se va a realizar. Sí, y mire que eso es coherente. Después tiene que haber una primera etapa, después de que se agote lo de la certificación y se compruebe que si hay grupos étnicos, tiene que hacerse una etapa de coordinación y preparación. Esa etapa de coordinación y preparación tiene un alistamiento y un desarrollo. ¿Para qué? Para que después de ese alistamiento, después de esa reunión de coordinación y preparación, nos podamos ir a la etapa de preconsulta a la consulta previa. Y esa etapa de preconsulta la hemos visto, hemos visto el alistamiento y el desarrollo de esa etapa. Pero después de la etapa de preconsulta, ahora bien, se abre el paso, se abre el derrotero a lo que tiene que ver con la etapa de consulta. Y en la etapa de consulta, ¿qué pasa? Esta etapa consiste en la realización de un diálogo entre
el Estado, oígalo bien, ya en la etapa de la consulta previa, consiste en la relación de un diálogo entre el Estado, entre el ejecutor y las comunidades étnicas para que la dirección de consulta previa asegure el cumplimiento del deber de garantizar su participación real, oportuna, efectiva sobre el tema de decisiones de la medida que puedan afectar directamente a las comunidades con el fin de proteger su integridad étnica y cultural. En esta etapa se desarrollan fases que conducen metodológicamente a la protocolización de acuerdos. Y es bueno traerlas a colación. Las fases son análisis e identificación de impacto. Es decir, cuáles son los resultados de la síntesis ambiental y formulación de medidas de manejo, es decir, los resultados de la zonificación. Después de ese análisis, de la identificación de impactos, viene la formulación de acuerdos. Y después de la formulación de acuerdos, viene la protocolización de acuerdos. Los participantes, es decir, las autoridades representativas de la comunidad étnica con quienes se procede la consulta previa, y los representantes del ejecutor de la medida, es decir, la autoridad competente, y debe estar el profesional de la dirección de consulta previa. Pueden acompañar los delegados del Ministerio Público, de las entidades territoriales, de la autoridad ambiental, y pueden participar otras personas en calidad de asistente siempre y cuando sea consentido por las partes. Este es el tema de la etapa de consulta. Y ahora bien, esa etapa de consulta, como ya lo hemos dicho, tiene dos momentos. El primer momento es el alistamiento y el segundo momento es el desarrollo. En el alistamiento hay, primer punto, la definición de aspectos logísticos. Lo mismo que hemos dicho, el ejecutor de la medida de tener trazamiento y condiciones logísticas de la reunión de acuerdo con la estipulación de la ruta metodológica. Esto tiene que estar claro. Lo segundo es la preparación de aspectos metodológicos y recursos didácticos que se utilizarán durante el proceso consultivo. Después viene la convocatoria a la reunión en la etapa de consulta, ¿sí? Después viene, hasta allí tenemos el alistamiento. ¿Listo? Pero en el desarrollo, ahora está así, viene la definición del orden del día, ¿sí? Viene la descripción de la metodología a seguir en la reunión, viene el análisis de impactos asociados a afectaciones directas, recuerde que lo mencionamos, el resultado de la síntesis ambiental, viene el análisis de medidas de manejo, es decir, la presentación de resultados de la zonificación, ¿sí? Bien, tiene que realizarse esto. Después de esto, en el desarrollo viene ahora sí, una vez haber analizado todas estas partes, viene la formulación de acuerdos. Los acuerdos, oigan bien, deben de ser específicos, pertinentes, medibles, alcanzables, tener una fecha estimada de resultado, establecer los entregables y los responsables del cumplimiento. Eso se tiene que tener claro. Por eso se recomienda que el cumplimiento de los acuerdos se sujete a la adopción o aprobación real del instrumento ambiental, en el caso que hemos colocado. Después del acuerdo, después de la formulación de acuerdos, usted escuchó que yo hablé sobre la protocolización del acuerdo. Y yo imagino que usted en su momento cuando lo oye se preguntará, pero entonces, ¿qué es la protocolización del acuerdo? Esto significa que el profesional de la dirección de la consulta previa verifica si es viable la protocolización mediante acuerdos totales, parciales, o si se debe realizar el cierre en la etapa de consulta sin acuerdos. Es decir, ya con la verificación de la comunidad y del ejecutor, el profesional de la dirección de consulta previa
procede a definir formalmente la protocolización de acuerdos de la consulta previa. ¿Y qué pasa aquí? Pues se incluirán en el acta de protocolización de acuerdos, se incluirán en el acta las matrices y todos los documentos que permitan tener la evidencia de haber surtido la etapa de consulta, garantizando el derecho de participación real y efectiva. Es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Cuando hay la formulación de acuerdo y se llega a consensuar por las partes este acuerdo, pues se tiene que hacer la solemnidad, se tiene que llevar a la protocolización, que es la materialización de que se hizo efectivo y real la participación de toda la comunidad y de todas las etapas. Por lo tanto, se lleva a un acta y esa acta es la protocolización de acuerdos de la consulta previa. ¿Listo? Después de eso viene la conformación del comité de seguimiento de acuerdo con lo que se acordó en esa acta de protocolización, ¿sí? Y se define el comité de seguimiento, ¿correcto? Esto debe asegurarse que sea un grupo representativo de entre 5 o 6 personas, ¿correcto? Y es importante que este comité tiene la responsabilidad frente a la verificación del cumplimiento de los acuerdos y deben participar activamente en la etapa de seguimiento, ¿correcto? Y por último viene el cierre de la reunión. Espero que hasta aquí vayamos bien todos coordinados, que esto pues le haya resultado ameno. Obviamente este aspecto tiene que ver mucho con etapas y con aspectos teóricos, pero que una vez ustedes analicen el caso que se les dejó de Hidroituango, pues podamos revisar todo este tema y podamos entender de manera práctica esta situación. ¿Listo? Entonces viene ahorita la etapa de seguimiento y cierre. Esta etapa de seguimiento, ¿qué es lo que se busca? Aquí se busca asegurar que lo protocolizado en la consulta previa sea efectivamente realizado por las partes y con los plazos que se acordaron. Tengan esto muy claro. Y también en el seguimiento hay dos momentos: el momento del alistamiento y el momento de desarrollo. En el alistamiento viene la revisión de antecedentes del proceso, es decir, tiene que ver con la matriz de talleres, de los talleres que hicieron de impactos, el acta de protocolización y acta de seguimiento. Esos son aspectos. En lo segundo, otra vez viene para esa reunión de seguimiento, donde se convocarán, el lugar, fecha y hora. Después de eso viene la convocatoria a la reunión de etapa de seguimiento, convocatoria a la reunión de etapa de seguimiento, que siempre tiene que ver con 15 días hábiles, ya lo hemos visto. ¿Cuál será la logística de la reunión? Ese es el aspecto del alistamiento. Y en el desarrollo viene lo que es la apertura, sabemos, y definición del orden del día. Entonces, con esto viene el otro aspecto que tiene que ver ya, como estamos en una etapa de seguimiento, mirar la evaluación de los acuerdos protocolizados para mirar cuáles son las acciones que se han adelantado, las líneas de trabajo integral, plan de acción, ¿sí? Las dificultades que se pudieron presentar para el cumplimiento, las proyecciones, ¿sí? Entonces, ¿qué se ha cumplido? ¿Qué está en trámite? ¿Qué no se ha podido cumplir? Todos estos aspectos se tienen que revisar allí. Y la verificación de continuidad o cierre. Aquí se verifica el estado de cada uno de los acuerdos, cumplido, como lo acabo de decir, en trámite o no cumplido. En caso de que estos no estén cumplidos su totalidad, se debe agendar una nueva reunión de seguimiento y viene el cierre de la reunión. Con esto tendremos entonces las etapas evidenciadas en la consulta previa.